Hola, ¿qué tal? Soy estudiante de la UBEC, Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi nombre es Gabriela Galán Alejandro, con número de matrícula 222-385. Me encuentro cursando la licenciatura en Derecho, en el módulo 33 denominado Derechos Humanos en el ámbito internacional, en el reto 5 de la unidad 3, ¿cuál es la responsabilidad del Estado mexicano? Con la asesora educativa Diana Patricia Josefina Orcasitas Hernández, con fecha de elaboración 28 de marzo del 2023. En este reto se nos solicita dar contestación a dos planteamientos referente al tema del reto mencionado, los cuales son los siguientes. Veamos el primer planteamiento. En el caso número 1, tenemos a Ana, quien se encontraba pacíficamente repartiendo panfletos a las personas que se manifestaban en la plaza de armas de su ciudad. El contenido de los panfletos versaban sobre citas bíblicas. Al enterarse de lo que hacía Ana, un policía decidió arrebatarle los panfletos y detenerla, argumentando que no era lugar para repartir ese tipo de información, pues alteraba el orden. Ana permaneció encerrada e incomunicada dentro de una patrulla durante 3 horas, hasta que la manifestación concluyó. Posteriormente, el policía la trasladó a Barandilla, donde recibió burlas y calificativos peyorativos por el personal de seguridad pública. Luego de un día detenida, la dejaron en libertad. Ana denunció el hecho ante la Fiscalía General del Estado, así como ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Ambas instituciones omitieron el inicio de cualquier procedimiento, por lo cual Ana acudió a la Justicia Federal, donde le resolvieron incompetencia por no dar a conocer el asunto. 2 años después, Ana presentó el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nuestra pregunta es, ¿consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Mi respuesta es sí, puesto que en primer lugar, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 18, nos menciona que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, cosa que la autoridad que la detuvo no justifica su actuar al detenerla de manera negligente. Esto se respalda con el artículo 19, que nos dice que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar, recibir información y opiniones y el de difundirlas. Asimismo, se respalda con el artículo 7 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que nos menciona que nadie puede ser sometido a detención o encarcelamientos arbitrarios. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención, notificada sin demora del cargo o cargos formulados contra ella. Toda persona detenida tiene que tener y ejercer autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o ser puesta en libertad sin perjuicio que continúe el proceso. Su libertad está por condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio. Toda persona privada de la libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o un tribunal competente, a fin de que éste decida sin demora sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueron ilegales. En los estados partes, cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza. Dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Asimismo, en su artículo 12 de la misma convención, nos dicen sus apartados siguientes. Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. Este derecho implica la libertad de conservar su religión o sus creencias, o de cambiar de religión o de creencias, así como la libertad de profesar y divulgar su religión o creencias con el objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar la libertad de conservar su religión o sus creencias. La libertad de manifestar su propia religión y las propias creencias está sujeta únicamente a la limitación prescritas por las leyes y que sean necesarias para proteger su seguridad, el orden, la salud o la moral públicos o de los derechos o libertades de los demás. En el artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos menciona que toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esa declaración, sin distinción alguna, de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, dado que cuando presentó la demanda por el abuso de autoridad, en el artículo 8 nos hace mención referente al trato que recibió por parte de la Fiscalía, el cual nos menciona que toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal competente.
e independiente para la determinación de sus derechos. En su artículo 9, de igual manera, nos refiere que toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos. Algo muy importante que omitió la policía que la detuvo mientras estuvo en Barandilla es lo que nos refiere el artículo 7 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que nos dice que todos tienen derecho al igual a la protección contra toda la discriminación que infrinja esa declaración y contra toda la provocación a tal discriminación. En caso de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, omitieron también el artículo 28 que refiere que toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. Asimismo, en el artículo 30 nos menciona que nada de esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado o a un grupo o persona para emprender y desarrollar actividades o actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. Por ello, Ana presentó su queja ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual es el tribunal encargado de velar por el cumplimiento, la aplicación e interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Las sentencias que emite la Corte son vinculantes y cuentan con un mecanismo de supervisión del cumplimiento de sentencias, además de facultades consultivas para dictar medidas provisionales. Nuestro segundo planteamiento es el siguiente. En el caso 2 nos menciona: durante la pandemia por COVID-19, el gobernador de una entidad federativa publicó un decreto por medio del cual se declaraba obligatorio el confinamiento en el domicilio particular de los habitantes en un horario de 18 horas a 9 horas. Asimismo, se preveía una multa de 1.500 a quien infringiera esta disposición. De no contar con recursos para el pago de la multa, el decreto previó 36 horas de arresto. Andrés, un hombre de 34 años de edad en situación de calle, caminaba por la avenida principal de la ciudad a las 20 horas. Cuando un militar lo vio, lo detuvo y lo presentó a la Secretaría de Seguridad Pública, donde fue exigido el pago de la multa. Andrés argumentó no tener casa habitación familiar ni dinero para pagar la multa. Como consecuencia, fue privado de su libertad durante 36 horas y boletinado con fotografía incluida en redes sociales como el primer detenido, un sinvergüenza capaz de negar a su familia con tal de no pagar la multa. Derivado de lo anterior, fue localizado por una asociación civil, a través de la cual planteó su caso en la jurisdicción militar y ordinaria hasta poner en conocimiento a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La pregunta es: ¿consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Mi respuesta es sí, puesto que el Estado debió comportarse fraternalmente, como lo menciona el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que nos refiere que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados de esta razón y conciencia deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Asimismo, en el artículo 5 nos dice que nadie será sometido a torturas o penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, que fue lo que hicieron en la Secretaría de Seguridad Pública al boletinarlo de tal manera en redes sociales. Esto se respalda con el artículo número 7, que menciona que todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho a la protección de la ley. Todos tienen derecho igual a la protección contra la discriminación que infrinja esa declaración y toda provocación a tal discriminación. Los artículos 8 refieren que toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido. Así como el artículo en sus apartados nos menciona que toda persona acusada del delito tiene derecho a que se presuma su inocencia, mientras no se pruebe la culpabilidad conforme a la ley y en juicio público en el que se le haya asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que por el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se pondrá pena más grave al aplicable en el momento de la comisión del delito. El artículo 12 nos respalda refiriendo que nadie será objeto de injerencia arbitraria de su propia vida privada, familia, domicilio o correspondencia, ni de ataques a su honra o reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley con tales injerencias o ataques. La Secretaría de Seguridad Pública debió hacer efectivo lo referente al artículo 14, que menciona que
En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo o disfrutar de él en cualquier país, puesto que había contingencia. En lugar de detenerlo, debieron asesorarlo y brindar apoyo correspondiente por ser una persona vulnerable, dado que él estaba en situación de calle. Mas, sin embargo, violaron sus derechos, su integridad al realizar tal abuso de autoridad y denigrarlo de tal forma, conforme al artículo 25, nos dice en su apartado 1, toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado, que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestimento, la vivienda, la existencia médica, el servicios sociales necesarios, el tener asimismo derechos a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otras cosas de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes a su voluntad. En la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, en el artículo 11, la autoridad omitió lo que refiere dicho artículo 1, que toda persona tiene derecho al respeto, su honra y el reconocimiento de su dignidad. Nadie puede ser objeto de injerencia arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o correspondencia, ni de ataques ilegales en su honra o reputación. Referente a la difusión de su foto con dichos comentarios, nos refiere que esta persona se vio afectada y sus agravantes fueron emitidos en prejuicio a través de medios de difusión ilegalmente reglamentaria y que se dirigían al público en general, que tiene derecho a efectuar el mismo órgano la difusión de rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley, así como en el artículo 21 refiere en su apartado 1 que toda persona tiene el derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social. Por ello, la Asociación Civil llevó su caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dado que hubo negligencias en su proceso, discriminación por su estatuto y violaron sus derechos al detenerlo y asimismo al divulgar dicha información negativa y denigrante de Andrés ante las redes sociales. Como conclusión, puedo decir que tanto la Declaración de los Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos nos respaldan, mas sin embargo, no son los únicos que existen. Hay una diversidad de tratados, convenciones, que nos ayudan a proteger nuestros derechos de las arbitrariedades en nuestra contra. Por ello es importante conocer nuestros derechos así como nuestras obligaciones, para así saber a dónde dirigirnos y hacer valer nuestros derechos como individuos en esta sociedad. Pese a las arbitrariedades que suelen haber, siempre habrá una convención o tratado, así como instituciones o asociaciones civiles que nos brindarán la información y ayuda necesaria para saber qué hacer en caso de que alguna institución o autoridad viole nuestros derechos humanos. Gracias.